Os muestro esta aplicación también de los desarrolladores 3D 4 Medical en la versión 5, que se dice Essential Anatomy 5, que es una de las aplicaciones que a lo largo de mi recorrido de manejo de este tipo de aplicaciones es una de las que he usado mucho porque no había, lo dice que valoremos, decimos que ahora no, a lo largo del desarrollo de diferentes aplicaciones de anatomía, al principio no había muchas y una de las primeras, incluso antes de que aparecieran otros desarrolladores, era esta, ¿no? Aparecieron la del sistema nervioso, la de los músculos que hemos visto, que veremos más adelante, pero esta fue como la culminación, ¿no? La culminación de cosas que en las otras no podías hacer, en esta ya empezabas a poder hacerlo. Tenemos el primer punto fuerte que nos encontramos es que tenemos la pantalla muy limpia, ¿no? Tenemos la pantalla muy limpia donde vemos un esqueleto que ya directamente podemos ver que se puede girar en todos los sentidos. Y tenemos la pantalla muy limpia, no tenemos media pantalla como en otras de estos mismos desarrolladores, que veíamos que solamente accedíamos a la mitad de la pantalla porque tenían excesivo protagonismo los botones. Vemos que a simple vista en la parte de la derecha tenemos los diferentes sistemas, la piel, los músculos que podemos ir poniendo, quitando capas, las arterias, las venas, el sistema nervioso, los tejidos, el sistema respiratorio, el digestivo, el urogenital y el linfático. Si le damos al de la piel aparece esto, si le diéramos a los músculos empezarían a ponerse capas, capas hasta llegar al máximo, quitamos las capas. Las arterias, veríamos todo el sistema arterial, vemos el sistema venoso, si le damos otra vez se quita, el sistema nervioso, los tejidos, ligamentos, etc., sistema respiratorio, el digestivo, el urogenital y el linfático, ¿no? Podemos, claro, por supuesto que podemos ir sumando todos ellos y podemos ir combinándolos como nosotros queramos. Así a primera vista está muy bien, ¿no? Para poder ver un poco más de detalle, pues vamos a acercarnos, vamos a ver cómo es la calidad de la imagen. Y vemos que es una calidad de imagen excelente, ¿no? Fijaros, madre mía, nos podemos meter incluso dentro, ¿no? El nivel de detalle y la nitidez es muy buena, ¿no? Tanto en el cráneo, nosotros podemos girar y mover con 2 dedos, ampliar con 2 dedos, podemos ver, ir metiéndonos y mirarlo por donde queramos, ¿no? Tanto de la cabeza pues como del resto fijaros que el nivel de detalle que está muy bien. La resolución de las imágenes es muy buena, es muy buena. Así que queremos poner con los tejidos, ahí se ve rara, ¿no? Las costillas sin los tejidos, pues le ponemos los tejidos para que aparezcan los cartílagos, por ejemplo, ¿no? Bien, después tenemos que en la parte de la izquierda hay una flecha que le damos, aparece un desplegable, ¿no? Y nos dice que hagamos upgrade, ¿no? Que nos actualicemos con otra versión, que después la veremos, ¿no? Después en otra presentación os la mostraré, que también es excelente esa otra aplicación. Yo, como digo, soy un enamorado de estos desarrolladores porque la calidad es muy buena, me encanta, ¿no? Aquí tenemos en esta barra lateral tenemos el home, ¿no? Que volvemos a la posición de partida, de la posición anatómica. Después tenemos una serie si hemos señalizado una estructura y la hemos guardado, ¿no? O que hemos guardado un conjunto de imágenes que una parte es transparente, otra no transparente, otro tal, lo podemos guardar, ¿no? Esa selección. Por ejemplo, cuando estamos dando una clase, le damos a este apartado y directamente se abre lo que hemos seleccionado, la preparación anatómica que hemos realizado. Es decir, que nos hace ser mucho más rápidos, ¿no? al mostrar el trabajo que hemos hecho previamente, ¿no? Para poder preparar una pieza anatómica para mostrar, por ejemplo, en clase.
También podemos darle a buscar lo que tiene esta aplicación, también con la nómina latina, que es interesante. Dejamos la nómina latina. También vemos que esta posibilidad de marcar con un lápiz, ¿no? Con un lápiz, por ejemplo, esa estructura, etcétera, ¿no? Es verdad que si nos ponemos, imaginaos que yo empiezo aquí a escribir, 2, 3, 4, veis que hay algunos, faltan píxeles, ¿no? Ese es uno de los puntos más débiles, ¿no? de esta aplicación, donde no podemos señalizar con excesiva precisión. Damos otra vez al pen y desaparece. También podemos enviar las imágenes. Aquí vemos la posibilidad de mandarlo, la imagen, solamente la imagen, a través de email, a través de redes sociales, guardarlo en nuestro dispositivo. Y esto es una herramienta magnífica, para los que nos dedicamos a la docencia, para poder seleccionar ciertas imágenes y poder, después de haberlas tratado, haberle puesto un músculo, haberle quitado, haber puesto un nervio, haberle quitado otro nervio, haber puesto una capa transparente, después de ese trabajo, que es bastante trabajo el que se realiza para preparar bien una pieza anatómica, pues después podemos guardar esa imagen para después insertarla, por ejemplo, en una presentación, por ejemplo. También tenemos la posibilidad de los pines, para marcar ciertos puntos, ¿no? Que aquí, si nosotros tocamos en el pin, ¿no? O tocamos en la estructura, nos va a salir la información, ¿no? Pero es verdad que nosotros podemos marcar ciertas estructuras nosotros. Por eso se pone adquirir, adherir, ¿no? O poner, ¿no? O poner un nuevo pin que no esté marcado por la propia aplicación, ¿no? También podemos hacer selecciones múltiples. Yo puedo seleccionar, vamos a irnos al cráneo, por ejemplo. Nos vamos al cráneo y yo quiero ver no solamente el hueso temporal, sino también quiero ver la mandíbula, ¿no? Y aquí es cuando vamos a empezar. Os explico otra cosa primero y después voy a esto, porque esto requiere tiempo. Os explico primero la barra, que nos queda solamente un punto, que ponen donde más, ¿no? Hay un control del menú que podemos estar viendo lo que vamos seleccionando. Si seleccionamos este hueso, nos va indicando dónde está. Podemos también seleccionar o quitar que se vea o no se vea. Imaginaros que yo quiero ver el hueso frontal, pero no quiero que se vea el cigomático del lado derecho. Entonces aquí tenemos, fijaros que hemos quitado el hueso y lo podemos poner. Lo podemos hacer así o de otra manera, como veremos a continuación, ¿no? Entonces, como digo, esto es el menú, ¿no? Y tendríamos aquí en el menú. En el setting tenemos que podemos cambiar el fondo a blanco, negro o gris, ¿no? Yo normalmente lo tengo en negro. Y aquí tenemos resetear el sistema para que nos aparezca. Podemos sincronizarnos con iCloud, ¿no? Que nos va guardando estas imágenes o preparaciones que hacemos, nos lo guarda en iCloud para que después, desde cualquier dispositivo que tengamos esta aplicación, podamos recuperar lo que hemos hecho en un dispositivo. Y con esto tendríamos este apartado, ¿no? Entonces vamos a ver detalles, ¿no? Más detalles. Nos venimos aquí a la cabeza porque, como digo, siempre son las neuro apps, entonces siempre busco la explicación a nivel de la cabeza, si es posible, porque hay aplicaciones que no se centran o no nos permiten visionar la cabeza, ¿no? Bien, vamos a ver los huesos, por ejemplo. Si nosotros seleccionamos el hueso, fijaros lo que nos encontramos. Tenemos que se puede, donde pone el sonido, claro, podemos escuchar el sonido de la palabra. Aparece siempre en inglés y debajo en amarillo aparece la nómina latina, que eso me parece fantástico. Tenemos aquí la información, le damos a la información y nos sale una breve explicación de ese hueso en este caso. Podemos hacer anotaciones, podemos hacer nuestras propias anotaciones, escribirlas, podríamos escribir aquí lo que quisiéramos y después nos aparecería, ¿vale? Volvemos aquí.
explica la información. Bien, después, este cuadro, si nos estorba aquí, lo podemos mover donde queramos. Y aquí, en el hueso, podemos hacer que solamente se vea ese hueso, ¿no? Es decir, aislarlo. Entonces lo que podemos es moverlo en las direcciones en las que queramos, ¿no? Y esta imagen, siempre digo que la podemos enviar, ¿no? O la podemos enviar, por eso aparecen, todo lo que podemos hacer aparece en blanco aquí a la izquierda, ¿no? Y aquí tenemos la posibilidad de que haya esos cortes, ¿no? Esa posibilidad de diferentes cortes, ¿no? Cortes en este... podemos cortarlo así, fijaros. Si queremos ver la estructura en este corte, o un corte coronal, ¿no? Donde vamos a poder... Nosotros podemos girar aquí. El corte se verá pues en la sección que te indican, solamente. No puedes girarlo. O sagital, sagital para verlo de esa manera. Y que es una herramienta, pues bueno, es interesante para ver el grosor del hueso, por ejemplo, en este caso. Siempre en el cuadro cuando vamos a aislarlo, a aislar ese cuadro, ese hueso o esa estructura, podemos ver la visión anterior, una visión lateral de un lado, del otro y una visión posterior. Bien, si volvemos a dar se quita directamente y volvemos a lo anterior. Podemos decir que ocultarlo, ¿no? Aquí estamos viendo cuando quitamos el hueso, pues cómo nos queda la cabeza, ¿no? Cómo nos queda el cráneo, vemos con qué hueso se está articulando, etc. Si le damos otra vez, volvemos a lo anterior. Si lo ponemos transparente, aparece, fijaros, en ese color verde transparente. Si le damos a la parte negra, se quita la información, se quita esa información y se queda en el color del hueso, pero transparente, se quita esa tonalidad verde. Si nosotros volvemos a tocarle, pues se pone verde, le quitamos eso que hemos puesto antes. Si queremos hacer que sean transparentes los otros, es decir, que se quede visual, ¿no? Es decir, que se quede aquí, nosotros tocamos, vamos a poder ver el hueso destacado y el resto está pues un poco más oscuro, más translúcido. Aquí lo único es que cuando tocamos en la parte negra pues se quita, ¿no? No nos deja la posibilidad de poder girar la pieza. Eso es uno de los pequeños errores que tiene la aplicación, que cuando yo toco en negro, volvemos a la posición, no puedo girar la pieza sin que se quede así la imagen. Mientras estoy girando así, cuando suelto tendría que quitar, poder quitar este cuadro, ¿no? Para la imagen, ¿no? También podría tener la posibilidad pues, de ocultar todos. Vale. Y aquí volveríamos a la posición normal. Bien, aquí sabemos que podemos seleccionar varios huesos. Esto es otro de los puntos fuertes de esta aplicación. Imaginaros, tenemos selección múltiple. Hemos visto, yo quiero ver este hueso, yo quiero seleccionar estos tres, ¿no? Entonces, si yo quiero ver esos tres, quiero ver los tres aislados y que solamente se vean esos huesos, pues les doy a esta parte y fijaros que estoy viendo solamente los que he marcado. Las estructuras que marques se aíslan o directamente se pueden, nosotros podemos hacer que quitarlas o ponerlas transparentes, como hemos hecho antes, pero con varias estructuras, ¿vale? Y aquí lo podemos quitar. Si cerramos ese cuadro vemos que se quedan transparentes las que hemos marcado, todas aquellas que hayamos marcado, ¿vale? Entonces, eso es un punto fuerte sin duda. Sin duda. Volvemos al esqueleto, ¿no? Volvemos a esta imagen primera. Bien, volvemos a acercarnos a la cabeza. Vamos a ver, por ejemplo, el sistema nervioso. En el sistema nervioso vamos a encontrar pues que estamos viendo todos los nervios. Fijaros todos los nervios. Vamos a ver si tenemos algo ahí dentro. Vamos a ver si tenemos algo ahí dentro del encéfalo. Todo lo que vamos a hacer va a ser pues ocultarlo. Ahí, fijaros, tenemos cosas, ¿no? Veis que tenemos, aquí vamos a quitar los huesos,
Por eso digo que cuando tratar la imagen y dejarla como nosotros nos gustaría verla, pues hay veces que tiene su trabajo. Tenemos que ir quitando partes. Es verdad que podemos hacerlo en el menú, ir quitando las partes directamente, pero a mí me gusta más de esta manera. Porque además en el proceso de ir quitando, pues te vas recordando cómo se llama cada una. Quitamos aquí la dura madre, es verdad que solamente te ponen una meninge. Y aquí vemos el encéfalo. El encéfalo, la corteza cerebral, tenemos aquí el cerebelo, aquí abajo. Vamos a ver hasta qué nivel de detalle podemos ver. Aquí estamos viendo los surcos, el lóbulo. Entonces vamos a ver si nosotros quitamos el lóbulo. Nos encontramos, fijaros, se quita todo el hemisferio, ¿no? Se quita todo el hemisferio y vemos aquí pues una estructura tridimensional, donde estamos viendo, pues por ejemplo, aquí tenemos el putamen, que también, como en todo, podemos hacerlo, por ejemplo, lo podemos hacer transparente, para ver lo que hay por debajo. Como vemos que está el globo pálido, estará el caudado ahí al lado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar aquí, si lo quitamos, fijaros que se quita todo, ¿no? Que se quita todo, porque esto es el caudado, es el núcleo caudado. Entonces si yo lo quito, se quita todo. Y aquí estamos viendo el tálamo. Entonces el globo pálido directamente no está, ¿no? Esa es una de como digo siempre, las aplicaciones que son estas generales de anatomía. En el sistema nervioso hay veces que hay algún error, ¿no? Aquí tenemos los ventrículos, estos son los ventrículos laterales, los quitamos. Aquí tendríamos el plexo coroideo, realmente muy grande, ¿no? Pero bueno. Y aquí tendríamos el hipocampo, que sería la parte final, no es tan grande, es también otro errorcillo. Y aquí nos quita este del otro lado, que es el fornix. Esto es el fornix, nos lo quita también. El fornix, que también, como digo, se puede poner. Fijaros que lo junta todo el fornix con el hipocampo como parte del sistema límbico. Aquí tenemos la amígdala, que vamos a ocultarla. Quitamos esto, sobre todo para ver qué estructuras vemos y cuáles no. Aquí estamos viendo el tálamo con sus núcleos, que los tenemos aislados. Podemos quitar un núcleo. Fijaos aquí a nivel del tálamo sí que son bastante precisos y detallistas en cuanto a separar los diferentes núcleos. Fijaros, ahí tendríamos la lámina, ahí tendríamos ese núcleo medial, y entonces nos encontramos que aquí está parte de las vías olfatorias. Aquí estaría el cuerpo calloso, que lo ocultamos también, y aquí veríamos, pues por ejemplo, aquí el hipotálamo. Bueno, el hipotálamo realmente sería esta parte de aquí delante, que sería esto de aquí delante. Eso que está ahí no es hipotálamo, sino que es mesencéfalo. Pero bueno, nos hacemos una idea. Aquí el pedúnculo, que es parte del mesencéfalo. Cuerpo geniculado, esto es parte del tálamo, lo ocultamos y se oculta todo, fijaros. Aquí tendríamos la sustancia negra, fijaros, está muy bien, que nos separe la sustancia negra. Y aquí tendríamos el núcleo subtalámico, que es muy interesante el poder ver, no en todas las aplicaciones vemos este detalle, que eso está bien, eso me gusta. Pues después podemos hacer dibujos también, marcando pues las neuronas que van de un lado a otro, ¿no? Siempre pienso en dibujar. Aquí estamos viendo lo del plexo coroideo del otro lado, ¿no? Pero aquí vemos aquí vemos el cerebelo. El cerebelo también lo separa en sus lóbulos, pero al ocultarlo lo oculta del todo. No como en el caso del tálamo, que en el tálamo sí que se ha diferenciado cada una de las partes. Bien, entonces vemos que desde el punto de vista del detalle está bien. Hay cosas que se podrían mejorar, pues como en todas las aplicaciones, claro, pero sí que podemos llegar hasta un cierto nivel de detalle que está muy bien. En cuanto a lo que es el sistema nervioso central,
la parte del encéfalo, porque es verdad que en muchos casos nos encontramos que no se llega hasta un detalle tan fino como aquí. Como siempre digo, esto lo podríamos guardar, esta imagen la podríamos guardar en el mail, o podríamos guardarlo o también como parte, podríamos guardarla aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si imaginamos que decimos aquí encéfalo. Entonces cada vez, si yo quiero después volver a esta imagen, imaginaremos que estamos otra vez en esta posición, vamos a resetear todo nuevamente. Entonces yo voy a la parte que hemos guardado antes y justo me guarda esta imagen que he preparado. Es decir, hemos hecho un trabajo de disección, de preparar la imagen para ver ciertas estructuras, y entonces podemos ir aquí y nosotros incluso poner ciertas notas donde aparezca esa información que queremos que aparezca en ese preciso momento. Y por eso incluso poner pines de estructuras que a lo mejor en la aplicación no están marcadas, y que podemos hacer muchas cosas. Nos da muchas posibilidades esta aplicación de ser creativos, ¿no? De poner capas, de poner una parte que es translúcida, otra que no, y después guardar nuestra creación, porque claro, es mucho trabajo lo que requiere el hacer una buena disección de las estructuras que queremos mostrar, y después está muy bien poder volver a ellas una vez que queramos explicar, ¿no? Utilizando esta aplicación, que como digo, es una de mis aplicaciones preferidas, ¿no? Como digo, podemos meter también las arterias, podemos meter las venas, todo aquello que necesitemos. Después, claro, podemos ir seleccionando. Nos dice en todo momento en inglés y con la nomenclatura latina pues la estructura que es. Imaginamos que queremos mostrar el recorrido de una arteria o de una vena, ¿no? Pues entonces dejamos solamente lo que nosotros queremos mostrar, o queremos mostrar cómo el recorrido de la arteria y la relación que tiene con el hueso temporal. Pues tendremos que ir marcando las regiones que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, fijaros, nosotros queremos que la relación con el temporal de esta arteria, que queremos ver sus ramas, lo hacemos más grande para que sea más fácil. Queremos ver todas sus ramas y su relación con el temporal, ¿no? Por ejemplo, esta la quitamos para que se vea esto, pues ponemos así, ¿no? Por ejemplo, y aquí. Y entonces yo quiero después aislarlo y ver esa estructura. Fijaros qué imagen más bonita, ¿no? Qué imagen más bonita se nos queda, ¿no? Donde vemos esa relación que existe entre la arteria y el hueso, ¿no? Y aquí podemos incorporar todas las partes, las estructuras que consideréis, ¿no? Si yo quiero después también poner el músculo, ¿no? Un músculo, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que yo quiero también mostrar cómo ese tránsito de esa arteria pasa a través de este músculo y este otro, ¿no? Pues nos vamos aquí y fijaros cómo parece que la arteria pasa entre medias del digástrico y vientre posterior, y el estiloioideo, ¿no? Y queremos explicarlo de esta manera para que se vea claro cómo pasa entre medias, y que un estiramiento de esa musculatura beneficia también a que el tránsito del riego sanguíneo pues sea más fluido, más eficaz, ¿no? Y que no haya compresiones a ese nivel, por ejemplo, ¿no? Y que nos da posibilidades infinitas, infinitas. Como digo, siempre hay que jugar con esta aplicación para después sacarle todo el jugo, porque tiene mucho, es muy, muy intensa y puede favorecer nuestra creatividad, ¿no? Por ejemplo, queremos ver la órbita, ¿no? Queremos ver la órbita, imaginaos que queremos ver la órbita y sus músculos, ¿no?
Aquí estamos viendo todos los músculos. Imaginaos que yo quiero que este no aparezca, lo quito. Y solamente que aparezcan todos los que están alrededor. Y el ojo, quiero que sea un ojo translúcido, ¿no? Después de aquí se queda translúcido y así puedo ver el nervio óptico. Estoy viendo los músculos del ojo. Estoy viendo los músculos del ojo. Incluso me meto ahí dentro, ¿no? Me meto ahí dentro y puedo ver cómo está inervando cada uno de ellos, a través de esta ventana. Veo cómo llegan la inervación a cada músculo, ¿no? Por ejemplo, del abducens. Estas ramas que llegan al abducens y quiero ver cómo llega al músculo, ¿no? Es decir, que es una aplicación que es fantástica, es fantástica. No puedo decir otra cosa porque realmente me encanta. Podemos quitar, poner sistemas, relacionar unas estructuras con otras. Imaginamos que queremos poner un cerebro con un intestino, pues seleccionamos las estructuras, ¿no? Seleccionamos las estructuras, imaginaros, eso que os acabo de decir. Quito todos los músculos, le pongo el sistema digestivo, también pongo el sistema nervioso. Y lo que voy a querer seleccionar, como quiero entrar dentro y no quiero quitar mucho, pues entonces voy a, por ejemplo, quitar aquí, entonces selecciono el encéfalo, ¿no? Y también selecciono, aquí vamos a quitar esto, y entonces selecciono el intestino, vamos a hacer una selección múltiple. Selecciono el intestino grueso también. Con el intestino grueso, y aquí nos vamos a darle encéfalo y entonces vamos y marcamos, fijaros, ¿no? Entonces tenemos ahora que se habla mucho de la relación entre las circunvoluciones del encéfalo y las circunvoluciones del tracto digestivo, pues podemos hacer una imagen o podemos marcar los nervios que están conectando uno con otro. Podemos hacer auténticas maravillas. Por eso os animo encarecidamente a que la veáis, a que la disfrutéis, porque esta es una de las aplicaciones que a los amantes de la anatomía pues nos encanta, la verdad. Entonces, altamente recomendable esta aplicación, sin ningún lugar a dudas.